Mediciones con puentes NRF. Básicamente, un puente de medición es una configuración de un circuito que permite medir ciertos parámetros de forma indirecta, a través de un detector de cero, es decir, donde la corriente es cero. En los puentes de corriente directa o continua se mide solo el valor residuo. A diferencia de estos puentes, en los puentes de corriente alterna se es capaz de medir otras propiedades, como por ejemplo la resistencia, la inductancia, la capacitancia e inductancia mutua. Estos puentes se utilizan en laboratorios de metrología, en departamentos de control y calidad y servicios de mantenimiento especializados para el chequeo y calibración de instrumentos de control de procesos, en controladores de procesos industriales y en reles de control, entre otras cosillas. El puente de Wheatstone es un circuito que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia más baja en la que se va a medir. En otras palabras, está integrado de solo resistencia en configuraciones de corriente directa y permite medir una resistencia cuando se tienen 3 ya conocidas. En la corriente alterna está formado por bobinas, condensadores y resistencia, la cual permite la medición de las impedancias de estos componentes. Pero si hablamos de la configuración, se conecta un detector de cero entre la resistencia en paralelo. Buenas profesora, mi nombre es Ali Sarmiento y voy a hablar sobre la descripción y el uso de los puentes de la capacitancia e inductancia. Básicamente, un puente de medición es una configuración circuital que nos permite medir la resistencia en forma indirecta a través de un detector de ceros. Los puentes de corriente continua tienen el propósito de medir resistencia de valores desconocidos, utilizando patrones que sirven para ajustar a cero. Esta se utiliza para medir una inductancia desconocida, generalmente de un valor Q que es bajo, en términos de resistencia calibrada e inductancia o resistencia y capacitancia. Cuando los componentes calibrados son una resistencia paralela y un condensador, el puente se conoce como puente de Maxwell-Wien. Entonces decimos que utiliza el principio de que el ángulo de fase positivo de una impedancia inductiva se puede compensar con el ángulo de fase negativo de una impedancia capacitiva, solo si se coloca en el brazo opuesto y el circuito está en resonancia, es decir, no hay diferencia de potencial entre el detector, por lo tanto no fluye corriente a través de él. La inductancia desconocida entonces puede ser conocida en términos de esta capacitancia. Gracias. Buenos días, me llamo Marco Borelli y les voy a hablar sobre los puentes de Wheatstone. Un puente de Wheatstone consiste básicamente en un circuito con el que a partir de 3 resistencias conocidas se puede encontrar de una forma muy precisa el valor de una cuarta resistencia conocida. Con la resistencia variable R2 se consiguen distintas situaciones estacionarias para el circuito, entre ellas aquellas en que la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia R1 sea igual a la correspondiente a la resistencia de todas, con lo cual se tiene que R1 es igual a L1 por todas las resistencias. También es cierto que I1 R2 es igual a I2 R4, siendo la I1 e I2 las intensidades que circulan por la parte de arriba del circuito esquematizado y por la parte de abajo respectivamente. Gracias.